hacer. Y lo que les conviene es primero hacer trabajar la levadura desde el vamos, para que tenga justamente mayor fuerza después y no tengamos tanto trabajo en el amasado y después en el fermentado final. Entonces, lo que tengo son 100 centímetros cúbicos de leche que vamos a colocar acá, y acá voy a desmigajar 30 gramos de levadura fresca. 30 gramos de levadura fresca, recuerden que si es seca es la mitad. En este caso, que es una masa que tiene azúcar y que tiene huevos, después va a ser la mitad. Todo esto lo disolvemos bien, y de la harina pesada, la harina en total es 500 gramos, vamos a utilizar unos gramos para mezclar acá. Entonces directamente le vamos a dar un inicio a la fermentación, porque lo que logramos es multiplicar la colonia de levadura hasta lograr tener como una espuma de afeitar, que en este caso si le pongo un poco más de harina va a ser todavía como un pancito lleno de burbujas. Así que esto lo dejamos acá y vamos al resto de la masa. Vamos a colocar en la batidora, o si quieren en forma de corona, el resto de los 500 gramos de harina, y vamos a hacer una corona central. Entonces ahí vamos a poner 30 gramos de leche en polvo. La leche en polvo va a ayudar a la masa a tomar coloración y a darle justamente un sabor mucho más suave. Entonces la leche en polvo la vamos a agregar acá, después se va a terminar de hidratar con ese fermento previo que hicimos nosotros. Y después tenemos 100 gramos de azúcar, vamos a utilizar azúcar blanco para agregar a la masa. El azúcar chango es un producto de primera calidad, aporta siempre un delicioso sabor a todo tipo de preparaciones. Y me voy a buscar la sal. Como todavía la levadura no está acá, yo puedo agregar la sal en este momento, que es una media cucharadita de sal fina. Sí, distribúyanla bien para que no toque desde el principio la levadura. Como elementos de sabor vamos a tener miel, esencia de vainilla y la ralladura de un limón chico. Si es grande, solamente la mitad. Podría ser naranja también o mandarina. Esta misma masa, si ustedes en vez de 100 gramos de azúcar le ponen 30 o 40 gramos, podrían utilizarla para hacer unas tortas fritas. Entonces la masa la van a trabajar de la misma manera que yo voy a hacer, pero al tener menor cantidad de azúcar, después en la fritura van a tomar menos color, porque si la hacen con la receta tal cual, la fritura enseguida se les va a poner muy oscura. Así que tenemos ahí los elementos de sabor, solo falta buscar la levadura como esa espuma de afeitar y entonces agregársela. Entonces vamos a tirar toda la leche con la levadura y ese poco de harina que tenía acá, así. Y como acá van 2 huevos, 120 gramos de huevos, la sal la habíamos puesto, vamos a poner la ralladura de limón, la esencia de vainilla y esa cucharada grande de miel, una cucharada generosa de miel que le va a dar sabor y va a quedar la masa con mucho perfume. Y vamos a accionar la máquina hasta que la masa se tome y vaya desprendiendo del bol. Una vez que la harina hidrató, le voy a agregar entonces 100 gramos de manteca. Recuerden que siempre esperamos a que la harina se humecte, que la harina se hidrate y después recién vamos a ir con la manteca. Vamos a volver a esperar a que se integre y después la vamos a bajar sobre la mesada para sobarla directamente sobre el plano del trabajo. Entonces, vamos a detener la máquina, vamos a sacar el gancho amasador y espolvorear con un poco de harina la mesada,
así podemos tomar la masa. Ahí, un poquito a mano. Y acá, y acá tenemos entonces toda la masa. Es una masa suave, es una masa muy tierna que no les va a dar mucho trabajo realizarla. Sobre la mesa, como siempre, vamos trabajando la masa hasta lograr que sea lisa y que no tenga, por supuesto, ninguno de los ingredientes que haya quedado sin unir. Por eso el amasado, por un lado, va a favorecer la fabricación del gluten, el desarrollo del gluten, y entonces me va a permitir después hacer piezas muy parejas y realmente muy bien. Por eso, sobre la mesada, con este trabajo hasta lograr que la masa esté súper tomada, lisa y que sea realmente con una superficie muy fina, la vamos a sobar durante 5 o 10 minutos. Y cuando tengan la masa lista, lo que les conviene es directamente colocarla en una placa, la espolvoreamos con un poquito de harina y la dejamos que leude prácticamente al doble. Acá la van a ver así pequeña, pero después la masa va a crecer al doble antes de empezar a hacer esos pancitos de leche, los miguelitos o lo que querramos hacer con esta masa. La dejamos en un sitio tibio hasta que duplique el volumen. Para la masa de pan de leche, colocar 100 centímetros cúbicos de leche con 30 gramos de levadura fresca y 3 o 4 cucharadas de harina hasta formar una espuma. Colocar en el bol de la batidora 500 gramos de harina, 30 gramos de leche en polvo y 100 gramos de azúcar. Perfumar con una cucharada de miel con la ralladura de un limón y una cucharada de esencia de vainilla. Integrar la espuma y 2 huevos. Tomar la masa. Cuando la harina haya hidratado, agregar 100 gramos de manteca blanda. Formar un bollo y sobar sobre la mesada 10 minutos. Dejar reposar hasta duplicar el volumen. Vamos a preparar la mesada. Entonces buscamos la masa. La masa ya está bien aireada, bien realmente fermentada. Vamos a cortar algunas tiras para poder armar. ¿Qué es lo que vamos a armar? En principio, esferitas. Las vamos a cortar del tamaño, depende un poco si quieren que sean panes de leche más chiquititos o más grandes, pero de aproximadamente unos 35 gramos o 40, depende un poco cuál es la idea que ustedes quieren de esas facturas. Vamos a ir, todos estos recortes los vamos a ir guardando un poquito y después en algún lugar donde no haya tanta harina, si tienen las manos con mucha harina van a tener que limpiarlas. Vamos a comenzar entonces a bollearlos. En esto del bolleado es cada maestrito con su librito. Yo lo que hago normalmente con la masa es tratar de esconder hacia abajo como si hiciese como una boina y después sobre la mano empiezo con un primer bollado, pero siempre tenemos que después hacerlo sobre la mesada, porque lo que tenemos que lograr es alinear el gluten en forma de una esfera para poder después tener unas esferitas mejor armadas. Por eso siempre conviene bollearlas en un principio para que queden lisas y que en la base quede todo ese movimiento que nosotros hicimos en la masa con como la unión. Entonces las vamos a bollear y tenemos que dejar que reposen un poquitito antes de ponerlos en las placas. Entonces, mientras estas reposan y van empezando a desarrollarse, con los recortes y con lo que me quedó de masa, podemos utilizarlos para hacer una de esas clásicas tortas de domingo que después se pueden cortar por porciones y que son tan ricas. Así que esta parte de los bollitos por ahora va a esperar y con un poco de masa más estos recortes que tenía acá los voy a estirar más o menos de 30 por 40
para cubrir después una placa. Tenemos acá los recortes estirados que han crecido, nos damos cuenta por cómo está la masa ahí armada. Y acá le vamos a poner una preparación hecha con crema pastelera y un poco de queso crema y algunas frutas antes de llevarla al horno. Entonces la encerramos ahí. Y lo que vamos a tener es unos 200 gramos más o menos de crema pastelera con unos 100 gramos de queso crema. Lo vamos a mezclar todo. La crema pastelera ya tiene su sabor, ¿no es cierto?, de vainilla y a veces de cáscara de limón. Entonces lo vamos a extender y después tenemos damascos en almíbar o damascos de lata o duraznos, unas ciruelas Presidente que están ya ahí bien tiernas y unas semillas de zapallo verde. Por supuesto que cuando encuentren frutas de estación, si fuesen pelones o ciruelas maduras, están muy buenas para esto también, o si no con las frutas rojas más resistentes, como es el caso de los arándanos. Esto lo extendemos por la superficie de la masa y después ponemos entonces todas las frutas antes de llevar al horno. Ahí, a colocar rápidamente los damascos, alternamos los colores con las ciruelas. Los damascos son súper ricos para todas estas preparaciones de levadura porque tienen una acidez, entonces frente a la pastelera y frente a otras cosas dulces que tiene la masa misma, hacen que la corte un poco y que no sea tan invasiva. Entonces se usan mucho en la pastelería de Centro Europa y además los damascos por esas virtudes. Le colocamos por encima algunas semillas de zapallo verde que son muy crocantes y en el horno se van a tostar y van a quedar muy bien. Y si quieren podemos agregarle un poco del azúcar típico de las roscas, como es ese azúcar granela por encima. Si no, también se lo pueden agregar cuando sale del horno. Y todo esto entonces va a ir a un horno a 180 grados durante unos 30-35 minutos. Horno 180 grados durante 30 a 35 minutos. En el horno Ormay seleccionamos el tipo de función deseada, en este caso horno tradicional, y podemos observar en el display lo que hemos elegido. Para los panes de leche, como ya estaban los bollitos listos, no hay que hacerles otra bolleada, entonces directamente los podemos poner ya en la placa, completamos la placa y comenzamos entonces a dorarlos. Recuerden la doradura clásica, que ponemos un huevo, un chorrito de leche, un poco de sal y un poco de azúcar. Con todo eso vamos a dorar antes de llevar al horno. Así protege y mantiene bien la forma cuando está en el horno. Para los panes de leche van terminados siempre con crema pastelera, una crema pastelera de panadería hecha con harina y almidón de maíz, no solamente con almidón de maíz, para que después quede mejor en el horno. Pero no conviene ponerlos desde el vamos a la crema pastelera porque imagínense que los pancitos de leche van a duplicar prácticamente el volumen en el horno. Entonces la crema se caería, por lo que conviene o bien los cocinan a cocción total y después ponen la crema pastelera, o bien yo prefiero cocinarlos 5 o 7 minutos, retirarlos, le pongo la crema pastelera, un poco de azúcar por encima y termino la cocción. En total son 15 minutos, 16 minutos, pero a mitad de cocción los voy a retirar. Por eso los llevo al horno y después vamos a ver cómo le ponemos la crema pastelera.
Y también existe una forma de hacer otras de las facturas llamadas miguelitos, que son por lo general rellenos de pastelera o de dulce de leche. Para lo cual nosotros tenemos una esfera de masa y la vamos a ir dándole forma. Tenemos que tratar de hacer como un pan pebete. Entonces, con la mano de un lado y del otro, o con las dos manos, tratamos de que esto se estire. Entonces, de esta forma ya no nos queda una esfera, sino lo que buscamos es más eso. Y una vez que tenemos eso, lo aplastamos un poquito más. Y esto lo vamos a ir ubicando ahí. ¿Ven? Con las dos manos vamos tratando de que quede más alto en el centro y se vaya estirando hacia los bordes. Y ahí entonces y vamos completando entonces la placa. Estos no van a ir pincelados con doradura, estos van a ir simples porque después se terminan con azúcar impalpable. Y necesitamos tenerlos en fermentación hasta que más o menos dupliquen el volumen y después puedan quedar listos. Así que los vamos a cubrir hasta que dupliquen el volumen y vamos a preparar un poco la pastelera, ya tener todo listo para los pancitos de leche, porque en 5 minutos les tengo que poner la crema por encima. Después de 5 o 7 minutos en el horno, los pancitos los vamos a retirar para colocar la pastelera. Entonces, sabemos cómo el volumen lógicamente duplicó, entonces vamos a rodearlos con la crema pastelera. Para quien no sepa la receta de esta pastelera de facturas y de panadería, se hace con 500 centímetros cúbicos de leche, 300 gramos de azúcar, sí, 300 gramos de azúcar, entendió bien, 50 gramos de almidón de maíz, 40 gramos de harina y 3 huevos. Lleva mucha cantidad de azúcar, por eso después queda bien amarilla en el horno. Entonces, rodeamos, ven, coronamos con la crema pastelera, ponemos un poco de azúcar en la superficie y a esto le faltan unos 7 minutos más. Con la doradura van a dorar y van a quedar bien lindos. Así que estamos y directo nuevamente al horno. Para los panes de leche, cortar porciones de 35 gramos y bollear, dejar reposar y colocar en una placa, pincelar con doradura y colocar en horno por 7 minutos, retirar del horno, hacer la corona con crema pastelera y volver al horno a 180 grados por 7 minutos. Cocción total, horno a 180 grados, 15 minutos. A los miguelitos se les hace una incisión con una tijera y después lleva el azúcar impalpable y el dulce de leche. Así completamos entonces esta masa de pan de leche que sirve para hacer innumerables versiones, desde los clásicos pan de leche con pastelera, los miguelitos con el dulce de leche y después esta torta o tarta o focaccia dulce, como quieran llamarle, con damascos, ciruelas y las semillas de zapallo. Así que con una misma masa, gran variedad de productos y eso es lo bueno de poder hacer preparaciones básicas con una técnica definida y que después ustedes puedan crear lo que más les guste. Así que nos vemos en la próxima y a disfrutar de la pastelería.